Bien, entonces la Edad de Oro fueron más o menos 3 décadas de un extraordinario impulso y avance de la sociedad humana en un montón de campos, con cambios tan acelerados y tan drásticos que el mundo no vuelve a ser el mismo. Y ahí es donde realmente se ven los quiebres que produce la revolución social y cultural que ustedes tienen muy descritas en los textos de Hobsbawm. Em, En términos políticos, el mundo básicamente luego de la Segunda Guerra Mundial va a estar dividido en dos grandes bloques de poder, en la llamada Guerra Fría, donde se van a enfrentar por la supremacía y el dominio mundial el bloque de países capitalistas liderados por Estados Unidos y el bloque de países socialistas liderados por la Unión Soviética. A grandes rasgos eran los dos grandes bloques que disputaban el dominio mundial, la llamada Guerra Fría. Esta Guerra Fría no va a terminar hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991, aunque hay quienes creen que incluso la actual tensión que hay entre Estados Unidos y Rusia eh, y China, también por otro lado, son consecuencias de una Guerra Fría que aún no terminó. Eh, Consecuencia de esta Guerra Fría va a significar que muchos países, por ejemplo en América Latina y en particular Argentina, van a tener que definir en determinados momentos de su historia con qué mundo se identifican. Si con el llamado primer mundo, liderado por Estados Unidos, que en teoría convoca a los países libres, democráticos, capitalistas, eh, occidentales, o el llamado soviético, o de los países liderados por la Unión Soviética, el socialismo real, eh, que abroquelaba una determinada cantidad de países en Europa, en Asia, particularmente China, en África, y en América Latina, particularmente Cuba, primero y luego Chile, fueron parte de ese mundo soviético, comunista. Entonces, esto obligaba a los países que quizás no querían definirse en términos de esta Guerra Fría, como en este momento fue la Argentina, a tener que optar por un rumbo determinado con lo que eso implicaba a nivel interno, de persecución de intolerancia ideológica, persecución política. Hubo momentos en donde, por ejemplo, en la Argentina, sobre todo en la época del primer y segundo gobierno de Perón, se pensó en una posición independiente llamada tercera posición, donde Argentina se ponía como en el medio de los dos bloques de poder y buscaba un camino propio, una tercera posición, incorporando cosas de ambos mundos. Eh, y también esta guerra, en el marco de esta Guerra Fría se dio un proceso que es muy importante tener en cuenta, que es la llamada, el proceso de liberación nacional, los movimientos de liberación nacional o descolonización, que afectó sobre todo a países africanos y asiáticos, también América Latina, donde naciones y pueblos que estaban colonizados por imperios coloniales europeos van a hacer procesos de lucha, de liberación, de guerrilla, y van a firmar sus propias naciones, sus propias patrias para independizarse. Van a nacer muchos nuevos países en estos procesos de descolonización. Y va a haber líderes muy importantes en este proceso, como Mao Zedong en China, Ho Chi Minh en Vietnam, eh, Fidel Castro, Che Guevara en Cuba, eh, los mismos gobiernos de las vías nacionales como Perón y Evita en Argentina, eh, posteriormente Salvador Allende en Chile. Eh, Bien, estos otros líderes africanos, como Mandela en Sudáfrica, Lumumba en Congo, bueno, muchos líderes van a surgir en este proceso de colonización y el mundo va a tener más cerca, en ese momento ya en la década de los 50 y los 60, la cantidad de países que tiene actualmente el planeta. Eh,
En términos políticos va a haber muchos países entonces nuevos, muchos países que van a ir desandando el camino hacia la democracia, también muchos países que van a vivir bajo gobiernos autoritarios. En Argentina particularmente se ven permanentemente desestabilizaciones y golpes de Estado que van a cerrar los caminos democráticos. Lo mismo va a pasar en el resto de América Latina. Esto va a llevar a que muchas veces la juventud, sobre todo la juventud o muchos sectores sociales, no vean en la democracia un camino posible para expresar sus demandas y sus reivindicaciones, ya que no había muchas veces vida democrática, había proscripciones políticas, y van a ir surgiendo grandes tensiones y conflictos sociales, huelgas, enfrentamientos, atentados, incluso movimientos clandestinos o de tipo guerrillero que van a ir luchando por nuevas condiciones políticas. Esto va a tener mucha importancia en la juventud, porque muchos de estos líderes que les comenté que surgen en América, en Asia, en África, van a ser gente joven, gente de 20, 30 años, entonces van a ser muy referentes de la juventud en términos de la movilización. Y esto es muy propio de esa modernidad de las ideas, de los debates, de los relatos, eh, de ideas fuertes, donde hay mucho nivel de compromiso político, mucho nivel de militancia. Es una época, la década de los 50, los 60, los 70, de mucho compromiso con el cambio político, con las militancias. En términos políticos, además hay que tener en cuenta que se dan conflictos propios de la Guerra Fría, como la Guerra de Vietnam, donde Estados Unidos va a estar involucrado en una guerra contra el pueblo vietnamita que quería ir hacia el socialismo. Entonces parte de ese enfrentamiento interno en Vietnam van a participar los estadounidenses, y esto va a ser muy clave a la hora de la identificación de la juventud en términos de estar a favor de la guerra o en contra de la guerra, la lucha por el pacifismo. Em, Piensen que se dan un montón de movilizaciones muy grandes en México, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en París, el Mayo francés, en Praga, la capital de Checoslovaquia, en Estados Unidos, en Washington, Nueva York, movilización de juventud, la lucha por la paz. En muchos países va a haber muchos disturbios. Piensen que se está extendiendo el tema del crecimiento de los medios, particularmente la televisión cada vez llega a más hogares, y con la televisión vienen imágenes y programas que vienen a reflejar en las casas, en las familias, lo que está pasando en el mundo. Entonces, por ejemplo, se empieza a dar mucho la idea de una familia que está en una casa, mirando, cenando, mirando la televisión, y en los noticieros pasan imágenes de la guerra de Vietnam, bombardeos, fusilamientos. Bueno, entonces se empieza a comunicar más lo que pasa en el mundo, de una manera más directa que leer un diario, la imagen en la televisión, ¿no? Eh, También en términos políticos se empieza a dar una mayor movilización del feminismo, por ejemplo. Bueno, todo lo que tiene que ver con las ideas de izquierda. El rol de la juventud crece en la sociedad. Aparece la idea de ser joven. Esto está muy trabajado por Hobsbawm. ¿Por qué pasa esto? Además, porque se da un fenómeno en los países, sobre todo del capitalismo, que existe el estado de bienestar. El estado de bienestar es un modelo político que nace a consecuencia de la crisis económica mundial de 1930. Nace en los países capitalistas y como una respuesta a esta crisis económica, como una estrategia política para atenuar los efectos de esta crisis, contener a la clase trabajadora dentro del capitalismo, incentivarla a vivir dentro del capitalismo, a la clase trabajadora, alejarla de ideas de izquierda o revolucionarias que se estaban dando en el mundo. Y en el marco también de una economía de tipo fordista, se va a dar una sociedad donde
en esos años gloriosos del capitalismo o de la edad de oro, una economía de pleno empleo, de mucho empleo industrial, de mucho avance de la industrialización, con altos salarios, y donde la clase trabajadora va a acceder a un montón de beneficios que antes no accedía, sobre todo bajo un capitalismo más liberal. Había muchas restricciones al acceso al consumo y a beneficios por parte de la clase trabajadora. Y en estas décadas, con el estado de bienestar en los países capitalistas, la clase trabajadora, clases populares van a acceder a beneficios tales como jornadas laborales reguladas, prácticas laborales más reguladas, aguinaldos, vacaciones, centros de salud, planes de viviendas, de salud, de educación dirigidos a las clases trabajadoras, ampliación de la escolarización, acceso a la educación superior, sobre todo, a ver, muchos sectores sociales que acceden por primera vez a la educación superior. Esto también implica una gran movilidad y un mejor nivel de vida y de consumo, ¿no? Lo normal para una familia de trabajadores va a poder ser acceder a una casa, a un auto, tener electrodomésticos, tener una televisión, acceder a viajes, a pasear, a consumo cultural. Bueno, todo esto se da en el marco de esos años donde el capitalismo lanza estas estrategias que van a contener a la población en el marco del sistema capitalista y a alejarla de alguna manera de la idea de un cambio radical de la sociedad que ofrecía el socialismo.